Juan 15, versículo 10. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Para permanecer en su amor hay que guardar sus mandamientos. Él permaneció en el amor de su Padre porque guardó sus mandamientos. Yo me pregunto, ¿cómo debería ser yo si pretendo permanecer en su amor? Así como yo guardo los mandamientos de mi Padre, el Señor Jesucristo siempre hizo la voluntad de Dios. Cumplió al pie de la letra los mandamientos del Antiguo Testamento. Deuteronomio 5, versículo 16. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estos son algunos de los mandamientos de Dios que el Señor Jesucristo guardaba y cumplía. No vamos a detallar todos los mandamientos y decretos porque nos llevaría mucho tiempo. Juan 5, versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 10, versículo 25. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Les hablé y no me creyeron. No creyeron mis palabras. Vean mis obras si son acordes a mis palabras. Mis obras hablan por mí. Mis obras dan testimonio de mí. Las obras que Él hacía, las hacía en nombre de su Padre. El Señor Jesucristo siempre hizo la voluntad del Padre. Era la palabra de Dios viviente, la palabra de Dios caminando por el mundo. Él, nuestro hermano mayor, cumplió la perfección las Escrituras. Esa fue su obra, cumplir la palabra de Dios. Sus obras daban testimonio de Él. Por su andar y su manera de conducirse, la gente veía quién era Él, porque su conducta y su andar eran el mejor testimonio de Él. Él era un hombre honorable, un hombre de bien, un hombre de palabra, un hombre con integridad. Algunos enseñan que cuando la palabra de Dios habla de las obras que Él hacía, se refiere puntualmente a los milagros, las sanidades, las maravillas que Dios hacía a través de Jesucristo. La palabra nos muestra cuáles son las obras a las que se refiere aquí nuestro Señor. Su obra fue hacer la voluntad de su Padre. Su obra fue creerle a Dios. La palabra obra, según el diccionario Vine, es la palabra griega ergon. Denota obra, hecho, acto. Cuando se utiliza en el sentido de un hecho o acto, se acentúa la idea de hacer obra. Frecuentemente aparece en un sentido ético de las acciones humanas, buenas o malas. ¿Cuáles eran las obras de las que está hablando acá el Señor Jesucristo? ¿A qué se refiere con las obras que Él hacía? La obra que Él hacía en nombre de su Padre era creer la palabra de Dios y actuar de acuerdo a ella. Y si Dios le revelaba, el hacer milagros, sanidades, maravillas. Él es nuestro ejemplo a seguir. Nosotros podemos ver cómo Él anduvo y andar como Él anduvo. Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. La palabra hago es la palabra griega poeio, es hacer, practicar. Tiene más que ver con el carácter de la conducta. En varios pasajes se dan ambas palabras, el que practica. Este hacer son las acciones que toma el que las realiza. Juan 14:12, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 14:13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiere en mi nombre, yo lo haré. La letra Y con la que empieza el versículo 13 da la idea que para poder pedirle algo a Dios debemos hacer las obras que Él hizo. Si las obras a las que se refiere el Señor Jesucristo fueran a hacer milagros, sanidades, deberíamos hacer sanidades, hacer milagros para pedirle algo a Dios. La obra del Señor Jesucristo era guardar sus mandamientos. En Juan 14:12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré,
para que el Padre sea glorificado en el Hijo. La obra del Señor Jesucristo era guardar sus mandamientos. A esa obra se refiere este versículo. Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Las obras que yo hago, el trabajo, tarea, esfuerzo que Él hacía, miren atentamente lo que dice este versículo. Es tremendo lo que dice, casi increíble lo que está declarado acá. De cierto os digo, el que cree en mí, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Aquel que cree en mí hará las mismas obras que yo hice, o las mismas obras que yo hago. El que cree en mí tomará la decisión de caminar como Él caminó. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Si decimos que le creemos a Jesucristo, si decimos que creemos en Jesucristo, debemos caminar como Él caminó. ¿Saben lo que está diciendo acá? Dice que si realmente creen en Él, harán la tarea que Él hizo. ¿Y saben cuál fue la tarea que Él hizo? Creerle a Dios. Porque creer es una obra. Hacer la voluntad de Dios es igual a hacer la obra que Él hizo. No está hablando puntualmente de milagros, maravillas, caminar sobre el agua, levantar muertos, sanar enfermos. No está hablando de eso. Está hablando de cumplir los mandamientos de Dios. Juan 14:12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Aún mayores. El Señor Jesucristo amaba a su prójimo. El Señor Jesucristo hablaba verdad con los demás. El Señor Jesucristo no juzgaba a su prójimo. El Señor Jesucristo perdonaba, vivía el perdón. Ese era el andar del Señor Jesucristo. 1 Pedro 2, versículo 21. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. A continuación veamos algunos de los ejemplos que nos dejó el Señor Jesucristo para que sigamos sus pisadas. Veamos en esta lista de ejemplos que Él nos dejó, cuáles son esos ejemplos para que sigamos sus pisadas. El cual no hizo pecado, Él nunca pecó, ni se halló engaño en su boca, Él nunca mintió. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Estas son parte de las obras que el Señor Jesucristo hizo. Estas mismas obras podemos hacer nosotros, y aún mayores. No cometió pecado, no anduvo con mentiras o engaño en su boca, no maldecía, no amenazaba. Este es el ejemplo que debemos imitar o seguir. Este es el objetivo a lograr caminar como Él caminó, y los milagros de Dios llegarán solos. Estas son las obras que Él hizo por su propia voluntad. Estas son las cosas que Él tuvo que poner en su mente y hacer la obra, el esfuerzo, la tarea. 1 de Juan 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Si decimos que le conocemos, guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si queremos ver liberación en nuestra vida, debemos andar como Él anduvo. Creo que todos queremos andar por la vida sanando a los enfermos, liberando a los oprimidos por el diablo, caminando sobre el agua, haciendo milagros. Esto nunca lo veremos si no empezamos a caminar como Él caminó. Porque Él caminó como caminó, vio todas las cosas que Él vio. Y esa fue su decisión, fue por su propio libre albedrío. Hechos 10, versículo 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos 2, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Cuando alguien rinde una materia, si le va bien, decimos que fue aprobado, y la pregunta que surge es, ¿con cuánto te aprobaron?
Bueno, Dios aprobó con maravillas, prodigios y señales, porque hizo lo que era agradable a Dios. La obra de Jesucristo nunca fue sanar ni hacer milagros. Esa obra era prerrogativa de Dios. Él vivía la palabra y por vivir y creerle a Dios operaba las manifestaciones del Espíritu, y por consecuencia de que Jesucristo operaba las manifestaciones, Dios podía hacer su tarea, que era la de sanar, hacer milagros y maravillas. Hechos 19:11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Dios es el que hace los milagros extraordinarios. La obra de Jesucristo era cumplir los mandamientos de Dios. El Señor Jesucristo tenía el poder espiritual y la creencia suficiente para manifestar milagros, sanidades. Nosotros tenemos el mismo poder potencial espiritual para lograr hacer lo mismo. Todos queremos hacer milagros, maravillas, sanidades, pero a la hora de andar como Él anduvo se nos complica un poco. Él, nuestro Señor, no andaba con engaños ni mentiras, no juzgaba ni menospreciaba, se conducía como lo que realmente era, el Hijo de Dios. Juan 15, versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Tener la conducta que tenía el Señor Jesucristo, para algunos dirán que no es fácil de hacer. Dios dice que no son gravosos. La versión Biblia al Día lo traduce así este versículo. En esto consiste el amar a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir. 1 Corintios 13, versículo 4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. De todo le has puesto. La clave está en vivir el amor de Dios. Podemos decir que si queremos imitar al Señor Jesucristo y caminar como Él caminó y hacer las obras que Él hizo, debemos renovar nuestra mente al amor de Dios y actuar, obrar, poner en práctica. Entonces veremos el poder de Dios en toda su potencialidad en manifestación en nuestra vida. 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si decimos que creemos en el Señor Jesucristo, debemos caminar como Él caminó, hacer la obra que Él hizo. Y nosotros está disponible a hacer aún mayores de las que el Señor Jesucristo hizo.